¿Qué es el arte posmoderno? La década de los años 80 supone un cambio trascendental en la concepción del hecho artístico que por enésima vez da un giro radical a las tendencias defendidas hasta entonces. No se trata solamente de enfrentarse al concepto artístico de las neovanguardias, se trata de ir más lejos, porque había que acabar con lo que tradicionalmente entendemos como modernidad o proyecto moderno, es decir, ese camino que inicia la historia del arte en el siglo de las luces y que tiene su momento de mayor alcance en el fenómeno de las vanguardias de la primera mitad del siglo XX. En concreto, su defensa del arte como innovación, como búsqueda y experimentación, racionalidad, individualidad y rebeldía, que ahora se niegan por considerarse una apuesta fracasada. La posmodernidad nace como un arte que ya no quiere innovar más. Al contrario, prefiere hacer una revisión positiva del pasado y recuperar lo que pueda tener de más interesante. Se niegan los dogmas de cualquier tipo en aras de una plena y auténtica libertad individual. Se defiende también la vuelta a la tradición en los procesos creativos. Se rechaza la separación entre arte culto y popular. Y sobre todo, se afirma definitivamente la superioridad de la emoción sobre la razón. Su tolerancia explica que coincidan todo tipo de experiencias artísticas que no tienen por qué repelerse mutuamente: la abstracción y la figuración, la fotografía como entidad artística, los performance, el diseño gráfico, el vídeo, el graffiti. Casi podría decirse que todo vale, entre otras cosas porque la revolución tecnológica de las dos últimas décadas del siglo deja en entredicho las formas tradicionales del soporte artístico. Aspectos todos ellos que tendrán su continuidad en el primer arte del siglo XXI. A su vez, los artistas posmodernos carecen también de esa actitud crítica hacia el sistema que caracterizó la modernidad y las vanguardias. Además, la juventud de los años 80 parece mejor adaptada, tal vez más conformada, a los propios elementos del sistema social, económico y político, y por ello no sienten pudor en aprovecharse de los medios que favorecen su formación: escuelas de bellas artes, becas, ayudas, galerías, ni de explotar la extraordinaria revitalización del mercado artístico que se produce precisamente en la década de los 80 y primeros años 90. Una etapa, en fin, que algunos denominan de reposo, como si se hubiera llegado a una tregua en la lucha rebelde que había caracterizado la historia del arte en los dos últimos siglos. Una etapa de introspección en la que simplemente los artistas decidieron expresar todo aquello que llevaban dentro, sin más condicionantes. Vuelve, pues, el sentimiento a la creación artística. En el campo de la arquitectura, al comenzar la década de los años 80, está claro que el movimiento moderno es un proyecto acabado, sobre todo después de las críticas que desde la teoría y la constructiva han desarrollado autores como Robert Venturi o Charles Moore, cuyas obras algunos consideran ya propiamente posmodernas. Se critica abiertamente su excesiva frialdad, su diseño reiterativo y por ello mismo aburrido, less is more, que dirá Venturi, frente al less is more de Vince van der Rohe, y su distanciamiento con el público no especializado. Por ello se aboga ahora por una arquitectura variada, imaginativa, divertida incluso, y próxima a una sociedad cada vez más superficial, relativista y en la que van diluyéndose las ideologías. A partir de aquí, el lenguaje arquitectónico empleado por los primeros posmodernos, como Philip Johnson o Michael Graves, tratará de aunar un código ocultista, que no desaparece, a base de referencias historicistas, con toda una serie de recursos populares, incluso kits en ocasiones, que aproximan este lenguaje a todos los públicos y lo hacen no solo reconocible, sino original, imaginativo y alegre. En el ámbito de las artes plásticas aparecen numerosas tendencias como consecuencia de ese contexto de libertad y tolerancia. Aún así, podríamos distinguir tres áreas principales en el desarrollo de la posmodernidad. En Italia, donde se desarrolla la llamada transvanguardia; Alemania, donde a partir de 1982 se dio a conocer a los llamados Neobilden, nuevos salvajes, promotores en su mayoría del neoexpresionismo alemán; y por supuesto Estados Unidos, país cuya pujanza artística se mantiene y en el que se inicia su giro hacia la posmodernidad a partir de la Bienal de Arte Contemporáneo de Nueva York de 1982. La primera, la transvanguardia italiana, se caracteriza por su defensa de la tradición.
combinándose su libertad de acción con una plástica que recupera la figuración, el colorido, el dibujo y una enorme carga de fantasía que otorga a su pintura un aire espontáneo, alegre y divertido. Incluye a algunos artistas de renombre como Francesco Clemente. En una línea diferente está el trabajo de los Neue Wilden alemanes, que a pesar de sus críticas al arte de las vanguardias, encuentran su inspiración en los expresionismos de principio de siglo. De ahí la rotundidad de los trazos, su fuerza colorista y ese genuino sabor amargo que se vislumbra en sus formas retorcidas, en sus figuras quebradas o en sus espacios siempre extraños e inquietantes. De ahí la denominación también de neoexpresionismo. Con todo y con eso, su originalidad, su imaginación y su ácida ironía anteponen su libertad a cualquier consigna, defendiendo así la coherencia de su mensaje posmoderno. Entre sus principales representantes habría que destacar las obras de artistas como Ansel Kiefer, Georges Baselit y A.R. Penck, pinturas las de este último basadas en soportes iconográficos como los grafite y el dibujo infantil. Fuera de Alemania, es obligado a valorar la figura imprescindible de Miquel Barceló, por cuanto simboliza la continuidad del mejor arte español del último siglo. Finalmente, en Estados Unidos, la posmodernidad se desarrolla más tarde que en Europa, aunque asimismo alcanza su momento de afirmación en la década de los años 80. Se trata, en este caso, de una pintura mucho más variada, más espontánea y, sobre todo, con un carácter popular mucho más marcado. En este sentido, destacan las figuras de dos de los principales representantes de la posmodernidad norteamericana, Keith Haring y Jean-Michel Basquiat, dos pintores diferentes, pero en los que coincide un carácter renovador fundado en soportes cotidianos o populares como el cómic o los graffiti que decoran el metro de Nueva York. En una misma línea, marcada por la provocación, la libertad y la ironía, estaría también el trabajo de pintores como David Chal o Eric Filch.